2018, rumbos distintos. 2018 fue el año para despedir algunas democracias o algunos gobiernos que parecían más democráticos que los nuevos que están llegando en diferentes países, donde parece que el autoritarismo se hace presente. Hacemos un recuento de las elecciones en México, donde un candidato que tenía más de una década en campaña logró la más amplia victoria en la historia del país. Un recorrido por los sismos, las declaraciones, los conflictos, los movimientos sociales, los movimientos migratorios y toda una agenda local, nacional e internacional que le presentamos en este año 2018 en Señal Informativa. Acompáñeme a ver lo más importante que ocurrió este año. Con un llamado a romper de tajo con un viejo sistema que ya se agotó, Enrique Alfaro Ramírez arrancó en la Plaza de la República su campaña a la gubernatura de Jalisco. Admitió que la refundación de Jalisco no podrá concretarse de la noche a la mañana, pero implicará el resurgimiento del Estado como líder del occidente del país. Por eso, queremos un Estado que sea capaz de construir una agenda de coordinación intensa con la Federación, sí, pero que quede claro y que se escuche hasta la Ciudad de México. Nunca más un Jalisco ignorado y ninguneado por el gobierno federal, ni un gobernador arrodillado y sometido por el presidente de la República. En la misma tesitura se expresaron los tres oradores: Tonatiu Bravo Padilla, candidato a diputado federal; Clemente Castañeda, candidato a senador; y el académico de la Universidad de Guadalajara, Luis Aguilar. Luego de casi 2 días de labores para sofocar las llamas en el área natural protegida del Bosque La Primavera, queda controlado un incendio que inició en Tala. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, realiza un sobrevuelo por el Cerro de San Miguel y señala que fueron 2.400 hectáreas las que resultaron afectadas, de las cuales la mayoría fue hojarasca y solo un 10% enarbolado. De manera superficial, este incendio lo que afecta fue más a pastizal y hojarasca. Quiero decirles que en el sobrevuelo que hicimos a ojo de buen cubero, pues prácticamente el 95% de nuestro arbolado se mantiene, es decir, hoy no tuvo una afectación importante, si bien está estresado, la capacidad del encino para la regeneración es extraordinaria. Tras el anuncio de sofocar el incendio, se levanta la alerta atmosférica que había sido emitida. De nueva cuenta, ejidatarios de El Zapote acuden a Palacio de Gobierno para buscar una reunión con el secretario general con la intención de mostrar los documentos legales que avalan que son propietarios del predio La Presa, ubicado a un costado de la terminal aérea, y que fueron desalojados por la Fuerza Única Metropolitana, argumentando que se encontraban en propiedad privada. Evangelina Vega, presidenta del ejido del Zapote, dijo que ellos no fueron despojados, sino que sus tierras fueron hurtadas, y acusan al gobierno estatal de tener contubernio con el Grupo Aeroportuario del Pacífico en una lucha donde exigen el pago correspondiente a las 3 hectáreas donde está actualmente el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y por lo cual han tomado en varias ocasiones el estacionamiento de la terminal aérea. En conferencia de prensa, el fiscal general del estado informó que los 3 estudiantes de cine desaparecidos desde el 19 de marzo en el municipio de Tonalá fueron asesinados y sus restos habrían sido disueltos en ácido. Raúl Sánchez Jiménez, encargado de la seguridad en Jalisco, a través de un video explicó la reconstrucción de los hechos en los que se presumió perdieron la vida Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos a manos de una célula delictiva. Las investigaciones señalan que los jóvenes fueron ultimados por miembros de la organización criminal, quienes los habrían secuestrado luego de grabar un corto en la casa de Edna N., tía de Aceves, quien presuntamente es pareja del líder de un grupo antagonista. Esa finca era utilizada como casa de seguridad de otro grupo criminal denominado Cártel Nueva Plaza. Todos estos elementos indiciarios, evidencias, análisis de inteligencia, análisis de laboratorio, apuntan a que las líneas de investigación llevadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco cuentan con elementos de prueba que son múltiples, graves,
unívocos y que no existe alguno en contrario para concluir racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos. La autoridad ministerial continuará investigando sobre estos hasta su total esclarecimiento. Del coraje al luto y luego a la indignación, eso es lo que se generó tras saber que una búsqueda de un mes y luego de varias marchas, manifestaciones y protestas, la Fiscalía dio a conocer que 3 estudiantes de cine fueron asesinados y disueltos en ácido, pero aún más, que a la conclusión se llegó sin ningún rigor científico. Ciudadanos tomaron la iniciativa y convocaron por redes sociales, vestidos de negro, a una marcha a las puertas de Casa Jalisco. Primero el luto, colocaron velas que contrastaban con lo oscuro de la noche y del color de uniforme de los antimotines que rodearon el inmueble. Por una decisión unilateral e inconstitucional del Congreso de Nayarit, a la comunidad wixárika de San Andrés Coamiata, enclavada en territorio de Mezquitic, Jalisco, se le pretende arrebatar casi 40% de su territorio para construir una nueva comunidad que acepta las reglas y los mandatos de los gobiernos del estado vecino y presumiblemente será una organización social a modo para intereses mineros enclavados en esas montañas, denunció el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Claudio Montellano de la Cruz. Hace rato hablamos con el secretario de gobierno y hablamos con la mesa directiva del Congreso del estado también. ¿Ay, qué les dijeron? Pues que le van a dar seguimiento, pero siempre, como siempre, nos dicen que tengamos paciencia, que no alteremos las cosas, pero esa paciencia a nosotros se está acabando. Luego de meses de retraso en su entrega, las primeras y nuevas calandrias eléctricas comenzaron a circular por el centro histórico de Guadalajara. Con el cambio de calandrias vino también una fuerte oposición y el cambio de modelo implicó también un cambio en la tradición de más de un siglo de las calandrias turísticas tiradas por caballos. Huelgas de hambre del gremio opositor consiguieron destituir a su viejo líder, Pedro Aguilar, y también obtuvieron que el ayuntamiento otorgara permisos provisionales a los calandrieros tradicionales. Atentado frustrado se registró contra el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, que dejó al menos 4 personas lesionadas luego de 2 balaceras en distintos puntos del área metropolitana. 5 minutos en medio de un tiroteo no pueden ser descritos más que como eternos. El tiempo pasa lento y la adrenalina hace reaccionar al cuerpo, que por instinto lo único que busca es preservar la vida, según revelaron testigos del hecho. Pero sí duró 5 minutos, como mínimo, si no es que más. ¿Ustedes se resguardaron en un lugar seguro? Sí, no, pues obviamente escuchamos solamente y pues lo primero que hacer pues es resguardarse. En sí no vimos mucho de cómo fue todo, pero pues sí, lo único que hicimos fue resguardarnos. Falleció un bebé víctima de la persecución y atentado contra el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Con 8 meses de nacido sufrió quemaduras de 100% de la superficie corporal tras la quema de una unidad del transporte público. Minutos antes de la confirmación del deceso, el director del Sistema de Atención de Urgencias Médicas, Yannick Nordin, informaba que el bebé sería trasladado a la Fundación Michu y May en Galveston, Texas. Sin embargo, por su gravedad, tendría que esperar. El niño murió y su madre fue trasladada a Galveston. Con un gran estruendo y rocas cayendo a una altura de 15 metros fue lo que marcó el trabajo final de la máquina tuneladora que perforó 4 kilómetros del túnel de la línea 3 del tren ligero. La actividad de la tuneladora comprendió casi 2 años, ya que arrancó el 6 de junio de 2016. El atraso de su trabajo fue de poco más de 6 meses, dado que debió permanecer parada 2 meses y medio en el cruce de Avenida Revolución y Corona. Esta obra presenta retrasos por fallas en placas de neopreno denunciadas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su operación pudiera entrar hasta en 2020. El proceso electoral no ha estado al margen de la violencia en Jalisco.
Al menos 29 candidatos a municipios o diputaciones se bajaron de la contienda por amenazas del crimen organizado. Se trata de 7 candidatos a regidores del PAN, 2 abanderados de Nueva Alianza a diputados federales, además del Partido Verde Ecologista, que se quedó sin candidatos en 20 municipios por intimidaciones que incluyeron levantones. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, confirmó la detención de Rosalinda N., esposa de Nemesio Oseguera, principal líder del cártel Nueva Generación, en un operativo en el que no hubo un solo disparo. El funcionario federal informó que a la mujer se le cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la administración de los recursos obtenidos de las actividades ilícitas del cártel, así como de lavado de dinero. Esta mujer es probable administradora de los recursos económicos y legales del grupo delictivo, por lo que era buscada en cumplimiento a un mandato judicial por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, anuncia la salida del gabinete estatal de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, actual secretario del Trabajo, luego del atentado que sufrió y que desencadenó una serie de hechos de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. El exfiscal de Jalisco fue víctima de un fallido atentado en su contra cuando un supuesto grupo intentó asesinarlo luego de salir de un restaurante en la zona de Chapultepec, y al ver fracasar la agresión, sujetos quemaron varios vehículos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un camión de transporte público en donde viajaba una mujer y su bebé de 8 meses, Tadeo, quien perdió la vida por las quemaduras. Mientras daba cobertura a un impresionante choque de un tráiler sin frenos que embistió varios camiones y automóviles frente al fraccionamiento Revolución, el reportero Henry Saldaña de Canal 44 fue golpeado y sometido por policías de Tlaquepaque. El argumento: entrar supuestamente a la escena de un hecho delictivo, en este caso representado por los vehículos dañados y personas atrapadas dentro de algunos de ellos. Sin embargo, no había ninguna cinta amarilla que rodeara el perímetro. Mientras daba cobertura a un impresionante choque de un tráiler sin frenos que embistió varios camiones y automóviles frente al fraccionamiento Revolución, el reportero Henry Saldaña de Canal 44 fue golpeado y sometido por policías de Tlaquepaque. El argumento: entrar supuestamente a la escena de un hecho delictivo, en este caso representado por los vehículos dañados y personas atrapadas dentro de algunos de ellos. Sin embargo, no había ninguna cinta amarilla que rodeara el lugar. La unidad TP 1704A de la Policía Municipal, misma que pertenece a un comandante de la corporación, apareció en el sitio. Nuestro compañero asegura que fue precisamente un mando medio de dicha dependencia el que da la orden de detenerlo, y los policías, en cambio, aducen que recibieron la instrucción de un agente del Ministerio Público. Esto sucedió, dijo el mismo afectado, a pesar de que se identificó en varias ocasiones como reportero de Canal 44. Señaló Henry Saldaña que uno de los policías comenzó a maniobrar el iPad con la intención de borrar el contenido, y al reclamarle comenzaron a empujarlo, lo tiraron al piso y lo sometieron. Son al menos 7 elementos. Varias personas comenzaron a videograbar, y a ello aduce que los policías optaron por soltarlo, pero sin entregarle el iPad. Henry Saldaña fue atendido en la Cruz Verde Tlaquepaque y luego en la Cruz Verde Ruiz Sánchez por falta de equipo. Posteriormente presentó su denuncia ante el agente del Ministerio Público por los delitos de lesiones, robo y los que resulten. Por cierto, este suceso causó indignación y molestia en el gremio periodístico. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Con un total de 16 debates, 3 de ellos con candidatos a la gubernatura de Jalisco, el proceso electoral 2018 ha sido uno de los procesos que más tuvo ejercicios de este tipo. Así lo informó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cros. Además, el formato cambió y fue más interesante y dinámico,
para los televidentes. El consejero presidente indicó que el costo de los debates que se realizaron en el auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tuvieron una erogación de 400,000 pesos en total. En contraste, los que se produjeron y transmitieron en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara no tuvieron costo para el instituto ni para el erario. Tras 10 meses de negociaciones, el gobierno del estado y la empresa Autotraffic acordaron dar fin al contrato para la operación del cuestionado programa de fotomultas. El contrato se canceló en forma anticipada en julio del año 2017 por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, luego de que se generó una ola de críticas a la operación y por la opacidad del destino del dinero recaudado. El gobierno estatal pagaría 26 millones de pesos a la empresa Autotraffic, lo que correspondía al equipo de 50 radares para fotomultas que ahora pasarán a propiedad del gobierno jalisciense. Tras 10 meses de negociaciones, el gobierno del estado y la empresa Autotraffic acordaron dar fin al contrato para la operación del programa de fotomultas, informó el subsecretario de Administración Mauricio Gudiño Coronado. El contrato se canceló en forma anticipada en julio del año pasado por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, luego de que se generó una ola de críticas a la operación y por la opacidad del destino del dinero recaudado. El gobierno estatal pagará 26 millones de pesos a la empresa Autotraffic, lo que corresponde al equipo de 50 radares que ahora pasará a propiedad del gobierno jalisciense, indicó Mauricio Gudiño. Sí, ya tenemos un acuerdo básico en el cual el gobierno del estado se compromete a un finiquito de 26 millones de pesos que cubre exclusivamente lo que es la adquisición del equipamiento. Siempre el gobierno del estado fue muy firme en este tema. Nosotros no podíamos pagar ningún otro concepto, exclusivamente el equipamiento. Ya está, todavía no realizamos el pago, todavía no firmamos el finiquito, pero ya tenemos un acuerdo. El programa de fotomultas arrancó en 2011 en el sexenio del panista Emilio González. Sin embargo, el contrato se renovó en 2013 al llegar al gobierno Aristóteles Sandoval. El personal que opera los radares será absorbido por el Instituto de Movilidad y Transporte, que ahora será el responsable del programa, afirmó Mauricio Gudiño. Para ello, se tendrá que contratar a un director. También estamos contratando a un director con sus auxiliares, los cuales serán los responsables de llevar la operación de este programa con éxito. También estamos terminando de hacer los procesos que tienen que ver con la contratación de algunos insumos importantes para el programa, como es el tema de las impresiones de las fotoinfracciones, como es el tema de las notificaciones y también como es el tema del mantenimiento del equipo, el aseguramiento del equipo. El programa de fotomultas consta de 50 radares con cámaras instalados en las principales avenidas de la ciudad, entre ellas Periférico Vallarta, Lázaro Cárdenas, López Mateos y Mariano Otero. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega. El 1 de julio se llevó a cabo la elección más grande en la historia de México. Fueron 18,999 cargos de elección popular, de acuerdo con cifras de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, incluyendo, por supuesto, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, entre ellas la de Jalisco, y las 2 cámaras del Poder Legislativo. Casi 90 millones de electores en la lista nominal, 156,857 casillas. En este proceso participaron 1,400,000 funcionarios de casilla y para los partidos políticos y candidatos se pautaron 22 millones de spots. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral hizo oficial que 12 casillas no se instalarían en Jalisco, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, a raíz de que la etnia wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños finalmente se opuso a ello. De esta forma, alrededor de 7,000 habitantes se quedarían sin votar. Únicamente se pudo instalar la casilla correspondiente a los Amoles, en la que están inscritos solo 395 electores.
Se realizaron en Jalisco, como en el resto del país, las elecciones que renovarían el gobierno estatal, las 125 presidencias municipales y el Congreso local. Según el programa de resultados electorales preliminares, en Jalisco, Movimiento Ciudadano se convirtió en la primera fuerza política al ganar la gubernatura del estado, 24 ayuntamientos en solitario y 45 en coalición con el PAN y el PRD. Además, de los 38 diputados locales, Movimiento Ciudadano alcanzaría entre 14 y 16 curules. Con rostros desencajados, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, salieron a reconocer la derrota. Castro Reynoso fue el primero que tomó el micrófono. Carlos Lomelí Bolaños, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Movimiento de Regeneración Nacional Morena, dijo que respetará la decisión de los ciudadanos, luego de que el resultado de la elección de este pasado 1 de julio no resultó favorable. El político apuntó que si bien reconocen su derrota, buscaría que los militantes de Morena estén pendientes de las decisiones políticas del estado. En tanto, el virtual ganador para ser el próximo gobernador de Jalisco por los siguientes 6 años, Enrique Alfaro Ramírez, ofreció la que dijo será la última conferencia de prensa que daría como abanderado de Movimiento Ciudadano, partido al que dijo renunciaba con cualquier vínculo político para comenzar a ejercer un gobierno que sea para todos. En la convocatoria a medios de comunicación, Enrique Alfaro declaró que estas elecciones serán las últimas en las que participaría para buscar cualquier puesto de elección popular, y en lo sucesivo y para no tener distracciones en el ejercicio público, renunciaría a cualquier meta con miras políticas. Si Alfaro quiere negociar directamente con López Obrador, es su decisión, pero el único interlocutor entre el próximo presidente de la República y las autoridades de Jalisco será Carlos Lomelí Bolaños. Así comentaba él mismo al confirmar su nombramiento como próximo coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República. Si Alfaro quiere negociar directamente con López Obrador, es su decisión, pero el interlocutor entre el próximo presidente de la República y las autoridades de Jalisco será Carlos Lomelí Bolaños. Así lo dijo él mismo al confirmar su nombramiento como próximo coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República. Construir lo mejor para Jalisco. Las campañas se terminaron y vamos a trabajar en conjunto, a sumar esfuerzos por la transformación de nuestro estado. Si en un momento dado el gobernador electo dice que prefiere dialogar directamente con el presidente, que lo busque a ver si lo recibe, así de fácil. O sea, no, Andrés no es un hombre que simula, Andrés es muy claro, y el gobernador electo estará en la posición de buscar a quien él desee. Aquí hay un representante del Ejecutivo Federal, que soy yo, y si él quiere buscar al presidente, que lo haga. No hay ningún problema. Explicó en qué consistirá su papel como coordinador y representante del Gobierno de México. En lo cual implica que nos hagamos responsables de las 83 delegaciones, que supervisemos que los programas bajen adecuadamente, que haya total transparencia, que haya cero corrupción, que haya cero impunidad en la designación de los recursos y en la buena aplicación de los programas para que el beneficio baje a todos los rincones de los 125 municipios. Como lo platicamos durante la campaña, para nosotros es muy importante que los programas sociales y la seguridad se retomen en el Estado. Ustedes saben que seremos responsables del Ejército, de la PGR, de la Policía Federal y de lo que quede del CISEN. Agregó que todos los días dará ruedas de prensa a las 6 de la mañana como acostumbra Andrés Manuel López Obrador. Explicó que la semana próxima sostendrán una reunión de trabajo en la Ciudad de México. Actualmente hay 83 delegaciones federales en Jalisco y se estudiará cuáles se fusionarán o cuáles desaparecerán, y la estructura que quede la coordinará Carlos Lomelí, ex candidato a la gubernatura. La idea es ahorrar 38,000 millones de pesos a nivel nacional. Lomelí encabezó la ceremonia en la que se entregaron constancias de mayoría a los ganadores de Morena, 106 regidores en todo el estado.
8 presidentes municipales, 8 diputados locales, una senadora y 2 diputados federales. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos. Sin embargo, Enrique Alfaro ha encontrado eco en secretarios de Estado federales y en el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La India será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la edición de 2019, tras firmarse el convenio. Esta será la primera ocasión en que un país asiático sea recibido como invitado especial en la feria internacional más importante del mundo en habla hispana. Así lo comentó el presidente de la FIL, Raúl Padilla López. Una de las culturas más ancestrales, una de las culturas más diversas, una de las culturas más ricas, una potencia editorial. La India es el séptimo país en el número de publicaciones. Se elaboró el mazapán gigante de más de 8 toneladas, que buscaba establecer un récord Guinness al cumplirse 70 años desde que se fabrica ese dulce de cacahuate en Tlajomulco. Enrique Michel Velasco, presidente de Dulces de la Rosa, creadora del mazapán, dijo que elaborar este dulce, como el más grande en la historia, es como un trofeo que busca compartir con los clientes, a quienes se repartió el dulce en forma gratuita a lo largo de 3 días. Jonathan Josué N., alias El Choco, identificado como el principal sujeto encargado de desaparecer en ácido a los estudiantes desaparecidos de la Universidad de Medios Audiovisuales, fue detenido por las autoridades en el municipio de Compostela, Nayarit, informó el entonces fiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez. El fiscal general agregó que el presunto implicado respondería por los delitos en el secuestro agravado y privación de la vida de los 3 estudiantes. ...2018, año del proceso electoral más grande de la historia de México, que tuvo un costo acorde a las dimensiones de los comicios federales y 30 locales, pues implicaron un gasto total de 45,620 millones de pesos, cifra casi equiparable con las pérdidas que dejaron los sismos de septiembre de 2017. El viernes 30 de marzo del 2018, arrancaron de manera oficial las campañas electorales con 5 candidatos a la presidencia de la República que buscaron el voto durante 3 meses con poco más de 22 millones de spots publicitarios de los partidos políticos y candidatos independientes. Los candidatos de esta contienda fueron Margarita Zavala, que se bajó a la mitad de la contienda, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien llegó por la vía independiente recabando firmas de cientos de ciudadanos, un proceso que estuvo marcado por la polémica ante la presunción del uso de funcionarios públicos y financiamiento ilícito para reunir las firmas. 2018, año electoral y año de la decisión para elegir a un nuevo presidente. Un año marcado por la intensa campaña donde se registraron frases célebres que quedaron registradas para la historia política reciente de México y que marcarían la ruta a Palacio Nacional de uno de los candidatos, el de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El entonces candidato presidencial fue señalado por el expanista Javier Lozano sobre la teoría de que el gobierno ruso de Vladimir Putin realizaría una intervención en las elecciones presidenciales de México. Desde el puerto de Veracruz, el líder de Morena indicó entre risas que estaba esperando la llegada de un submarino ruso. Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz, antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso, que surda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Nitz habló de que
están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. De inmediato, las redes sociales se inundaron de memes sobre López Obrador, presuntamente apoyado por el Kremlin. Los 3 debates presidenciales también estuvieron marcados por el sello particular y común de las frases. Pocas propuestas y la descalificación entre los candidatos que lanzaron algunas de las frases que llegaron para quedarse entre el dominio popular. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera porque la inversión como no capital fijo. Mucho. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? Las tiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Anaya es un demagogo, canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Mitt, pertenecen a la mafia del poder. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Riquín. Canallín. Riquín Canallín. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también a él, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante es que te vuelvo a presentar. Desiste a los 3,000 millones de pesos de tu partido. Fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo planteé. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. En mayo, la expanista y candidata independiente Margarita Zavala renunció a la contienda presidencial. Con su nombre ya impreso en las boletas electorales, su salida obligó al INE a determinar que durante las elecciones los votos que recibiera Zavala se contabilizarían, pero serían nulos, y así evitar un gasto mayor en la reimpresión de boletas. La eliminación del fuero, retirar la pensión a expresidentes, resolver el caso Ayotzinapa y sacar al ejército de las calles fueron propuestas particularmente polémicas de López Obrador. La cúpula empresarial del país y Andrés Manuel López Obrador vieron episodios ríspidos durante el periodo de campaña por su propuesta de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras que los empresarios acusaban que su cancelación causaría millones de dólares en pérdidas, López Obrador los acusó de ser una minoría rapaz en busca de preservar sus intereses personales y particulares. Faltando 4 semanas para las elecciones, Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron para limar asperezas y centrarse en la elaboración de un plan de desarrollo económico aplicable por parte del nuevo gobierno. Desde ese momento comenzó lo que algunos consideraron como una luna de miel entre el morenista y el sector privado, una luna de miel que no duró mucho tiempo. Las elecciones federales también tuvieron el sello de la guerra sucia, robos de boletas, demandas contra candidatos y señalamientos de enriquecimiento inexplicable, como en el caso de Ricardo Anaya, llamadas telefónicas para desprestigiarse y miles de noticias falsas que inundaron las redes sociales. Finalmente, el 27 de junio llegaron a su fin 3 largos meses de campaña política y 4 días después, el 1 de julio, tras el desarrollo de la jornada electoral, se concretó el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, fundador de Movimiento de Regeneración Nacional y quien buscó la presidencia durante 18 años y quien se mantuvo a la cabeza de las intenciones de voto durante prácticamente toda la campaña en las distintas encuestas. El primero en reconocer su derrota fue José Antonio Meade, le siguió Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, quienes admitieron que las tendencias no les favorecían.
En punto de las 11 de la noche, el Instituto Nacional Electoral, a través de su conteo rápido, dio a conocer el triunfo del tabasqueño. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden del registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Mid Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar al morenista. A la lista se sumó el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, de Francia, Emmanuel Macron, Evo Morales de Bolivia, Juan Manuel Santos de Colombia, Lenín Moreno de Ecuador, Michel Temer de Brasil, Juan Orlando Hernández de Honduras, así como el presidente venezolano Nicolás Maduro. El resultado final del programa de resultados electorales preliminares confirmó el triunfo de Morena con 53.1% de la votación. López Obrador se convirtió en el candidato con el mayor número de votos en la historia, con 30.3 millones de sufragios. Andrés Manuel celebró su victoria en el Zócalo capitalino, desde donde lanzó un contundente mensaje a la población sobre la llamada Cuarta Transformación. En los 9 estados donde se eligió gobernador, los resultados quedaron así. Jalisco lo ganó Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas de Morena. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de Morena. Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Morelos lo ganó Cuauhtémoc Blanco, de Morena. Puebla, Marta Erika Alonso, de la coalición PAN, PRD, MC, aunque su triunfo fue dramático, pues lo decidió en diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tabasco, Adán Augusto López Hernández de Morena. Veracruz, Cuitláhuac García de Morena, y Yucatán, Mauricio Vila Dosal de PAN y Movimiento Ciudadano. El 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el entonces presidente Enrique Peña Nieto para iniciar el proceso de transición. Le agradeció haberse mantenido al margen de la contienda electoral. Con el triunfo de AMLO, Morena no solo ganó la presidencia, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión. Uno de los temas que acaparó la atención antes, durante y después del proceso electoral fue la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El entonces aspirante a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien durante toda su campaña aseguró que de ganar la contienda cancelaría la obra y anunció que si llegaba a la presidencia sometería a consulta la construcción del nuevo aeropuerto, promesa que finalmente se vio concretada ya con López Obrador designado como presidente electo. En octubre, cuando se realizó la consulta sobre la obra, la cual tenía 2 opciones, continuar con esta obra en Texcoco o cancelarla, y en su lugar construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, fue esta última opción, con 70% de los votos, la ganadora entre poco más de 1 millón de personas que participaron en el cuestionado ejercicio. El 27 de octubre se dio a conocer que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar en materia comercial tras más de 1 año de negociaciones, en el que solo faltaría la integración de Canadá. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo para que este país se sumara. El nuevo acuerdo pasaría de llamarse TLCAN por ser nombrado USMCA, por sus siglas en inglés. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el Tratado de Libre Comercio USMCA, que en nuestro país lleva el nombre de Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el 30 de noviembre en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Llegó el 1 de diciembre,
día en que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, un día que esperó por más de 12 años. El ex jefe de gobierno capitalino arribó a la Cámara de Diputados, recinto al que no acudía desde 2005, cuando enfrentó un proceso de desafuero para rendir protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en una ceremonia que contó con decenas de jefes de Estado y con Ivanka Trump, en representación del mandatario estadounidense Donald Trump. El primer mensaje como jefe del Ejecutivo Federal lo dio ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, enmarcado en un ritual donde se le entregó el bastón de mando de los pueblos originarios indígenas, un hecho sin precedentes. El adiós al avión presidencial fue una de sus primeras acciones como presidente, luego de que el 3 de diciembre fuera enviado a California, donde estará bajo resguardo por la empresa Boeing hasta ser vendido. Ya con la investidura presidencial, López Obrador intentó materializar una de sus promesas más enérgicas: reducir el salario a los funcionarios públicos y que ninguno gane más que el presidente. La polémica estalló entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes hasta la fecha han defendido a capa y espada sus ingresos, al igual que funcionarios de otras dependencias, generando también el descontento de la población por las altas cifras de varios ceros que ganan. Y aunque tanto el gobierno entrante como los jueces de la Corte afirman que no hay rencillas, algunos impartidores de justicia ya se han amparado contra una disminución en sus remuneraciones. Otro de los temas prioritarios de López Obrador y que también fue sometido a consulta es el Tren Maya, que inició su proceso de construcción el 16 de diciembre. AMLO ha prometido que con esta obra se reactivará la actividad comercial en el sureste mexicano, no solo por el transporte de mercancías, sino también de pasajeros, y cruzará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Prácticamente con el año por terminar, el morenista no podía hacerlo sin una nueva polémica, y su proyecto para el presupuesto de ingresos y egresos para el 2019 es la pieza clave para el cierre de un año que termina con sobresaltos y uno que inicia con tal vez aún más. La geopolítica en 2018 no se puede entender sin el fenómeno de la migración en distintas partes del mundo, con decisiones en Estados Unidos de cancelar el estatus de protección temporal, TPS, a más de 250,000 salvadoreños, con vigencia a septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización. Entre el 5 de mayo y 9 de junio comenzó a implementarse la política de tolerancia cero hacia la migración ilegal, donde más de 2.300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales. Una política que generó críticas al presidente Donald Trump, tanto del gobierno de México como de otros países, que condenaban este dramático hecho. Ante esto, un juez de California ordenó a las autoridades de ese país que reunieran en un plazo de 30 días a los más de 2.300 niños. Sin embargo, el gobierno de Trump incumpliría con el hecho, ya que no entregó a la totalidad de infantes en el plazo fijado para el 10 de julio. Estados Unidos fue implacable con las caravanas migrantes de centroamericanos. El presidente Donald Trump movilizó a casi 6,000 militares en la frontera y autorizó el uso de la fuerza letal para contener a los migrantes. Por lo menos balas de goma y gases lacrimógenos fueron utilizados cuando algunos migrantes centroamericanos intentaban saltar la valla fronteriza. En Europa, la migración fue uno de los temas más importantes en la agenda porque miles de personas tratan de arribar al viejo continente, principalmente de Oriente Medio y África. Sin embargo, en su travesía, los naufragios son impedimento para que los migrantes lleguen a su destino, dejando más de 500 muertos. Algunos lograron ser salvados y vivir otra travesía a bordo del barco Aquarius y la ONG Médicos Sin Fronteras, que anunciaron este año que no será usado más en el rescate de migrantes en el Mediterráneo ante los obstáculos que han afrontado. Sin embargo, la organización busca un barco que pueda reemplazarlo. Mientras que en Venezuela, una hiperinflación desbordada,
que vio crecer la peor ruptura social y crisis de que se tenga registro desde que el chavismo logró llegar al poder hace 20 años y con un entorno económico desastroso, unos 2.3 millones de venezolanos han decidido salir del país y buscar refugio en otras naciones como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile. A un año de su desaparición, las autoridades argentinas informaron sobre el hallazgo del submarino Ara San Juan de la Marina de Guerra Argentina. La Armada Argentina informó que el submarino se identificó mediante la observación de la empresa estadounidense Ocean Infinity. El Ara San Juan estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Golfo de San Jorge a 450 kilómetros de la costa. El buque de la empresa Ocean Infinity zarpó el 7 de septiembre con 4 familiares a bordo y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo. El 25 de junio se conoció el caso de 12 niños integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva inundada en el norte de Tailandia. Los niños de entre 11 y 16 años entraron en la cueva Tham Luang, en un parque nacional cerca de la frontera con Birmania y Laos. Los primeros rescatistas internacionales llegaron el jueves 28 de junio. Eran especialistas de rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y buzos especializados en cuevas de Reino Unido, Bélgica, Australia, Escandinavia y muchos otros países. Algunos eran voluntarios, otros fueron llamados por las autoridades tailandesas. El 2 de julio, los buzos lograron llegar a una caverna donde se encontraban atrapados. Sin embargo, el 6 de julio, un exbuzo de las fuerzas de élite de la Armada Saman Gunan murió mientras estaba en un trayecto de rutina para entregar tanques de oxígeno a los niños, cuando perdió la conciencia después de quedarse sin aire. Sin embargo, los esfuerzos no cesaron y desde el 7 al 11 de julio, los rescatistas sacaron a los niños y a su entrenador. Decenas de tiroteos e incidentes con armas de fuego se dieron en Estados Unidos este año. Sin embargo, un caso que marcó esta tendencia fue el tiroteo del 14 de febrero, cuando un joven entró a un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en Florida, y disparó indiscriminadamente para dejar un saldo de 17 personas muertas y 15 más heridas. El autor del tiroteo fue detenido en las inmediaciones del instituto sin oponer resistencia. Después de la comparecencia del autor, el Departamento de Niños y Familias de Florida publicaría un documento sobre el autor Nicolás Cruz, en el que señala que el joven sufría depresión, déficit de atención y autismo. Este año la madre naturaleza también tuvo gran actividad alrededor del mundo. Indonesia vivió fuertes terremotos en la isla de Lombok, un sismo y tsunami que azotaron la isla de Celebes y provocaron la muerte de más de 2.000 personas. Lombok padeció una serie de temblores cercana a la isla de Bali, que causaron 564 muertos y más de 400.000 desplazados, la mayoría de ellos tras un devastador terremoto de magnitud 6.9 grados en la escala de Richter el 5 de agosto. De igual forma, en Japón, el temporal ocasionó la muerte de más de 200 personas y cerca de 7.000 desplazados, mientras que la ola de calor cobraría la vida de al menos 80 personas y 22.000 sufrieron casos de insolación que requirieron hospitalización. Los volcanes también tuvieron gran actividad en este 2018. Tal es el caso del volcán de fuego en Guatemala, que hizo erupción el 3 de junio ocasionando 198 muertos. La erupción generó fuertes expulsiones de lava en las barrancas de Cenizas, Mineral, Seca, Taniluya, Las Lajas y Barranca Honda, mientras que las columnas de ceniza se extendieron a más de 25 kilómetros y 4 departamentos. Debido a esto, el presidente del país, Jimmy Morales, declaró el estado de calamidad en todo el territorio guatemalteco, mientras que numerosos países, no solo de la región sino de todo el mundo, ofrecieron su ayuda, entre ellos europeos como Alemania, España, Francia o el Reino Unido. Otro volcán que tuvo actividad este año fue el Kilauea en Hawái, ya que arrojó flujos de lava que cambiaron el paisaje totalmente a lo largo de varias millas. Devoró toda una bahía y rediseñó la costa de Kauai en la Isla Grande sin dejar víctimas mortales. Mientras que en Estados Unidos la ola de frío cobró 18 víctimas en los estados afectados, además de miles de vuelos cancelados o aplazados. En medio de protestas,
el Papa Francisco visitó Chile, donde el sumo pontífice pidió perdón por los abusos cometidos por los padres pederastas y admitió dolor, vergüenza por estos casos y se comprometió a apoyar a las víctimas para que no se vuelvan a repetir los hechos que han golpeado al país. La presencia del obispo en la ciudad de Osorno, Juan Barros, en la misa papal generó amplio repudio. Barros es acusado de encubrir los abusos sexuales contra menores cometidos hace unos años por el influyente cura Fernando Caradima, a quien la justicia encontró culpable, pero no condenó porque los delitos habían prescrito. Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, enviados del Vaticano, visitaron Chile para escuchar testimonios de víctimas de abusos sexuales. Debido a estos escándalos en la iglesia chilena, diversos sacerdotes y obispos presentaron su renuncia al sumo pontífice, entre ellos el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los delitos contra menores cometidos en los años 80 y 90 por el sacerdote Fernando Caradima, condenado por el Vaticano en 2011. En Nicaragua se realizaron cientos de protestas contra unas fallidas reformas económicas que se convirtieron en la demanda para que renunciara el presidente Daniel Ortega, considerado como dictador por parte de la población disidente después de 11 años de estar en el poder. La respuesta fue la represión. Con mano dura, el gobierno atacó a manifestantes, muchos de ellos estudiantes. El balance fue de entre 325 y 545 muertos, según organizaciones humanitarias, aunque el Estado reconoce 199, pero dice que frustró un golpe de Estado. Además, 610 presos políticos y 273 reos están acusados de terroristas, con altas penas por purgar en prisión. 2018 fue un año marcado por elecciones no solo en México, sino en varios países. En algunos hubo reelecciones de sus presidentes, como el caso de Rusia, donde Vladimir Putin fue reelegido para un cuarto mandato a la cabeza de su país, con un aplastante resultado en los comicios que quedaron marcados por las acusaciones de fraude hechas por la oposición. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, repitió la fórmula de su homólogo ruso, quedando como máximo dirigente del Partido Justicia y Desarrollo, AKP islamista, que gobierna el país euroasiático desde el año 2002. En Venezuela, Nicolás Maduro fue otro presidente reelegido para estar en el poder hasta 2025, en unos cuestionados comicios desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Cuba vería el retiro de Raúl Castro para dar paso a Miguel Mario Díaz-Canel, quien oficialmente es el nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba tras ser elegido por la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Colombia, el entonces presidente Juan Manuel Santos dejaba su puesto para dar paso al derechista Iván Duque, quien se comprometió a modificar el acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido político a la exguerrilla de las FARC y adelantando nuevas condiciones de diálogo al Ejército de Liberación Nacional. Con el 55.18% contra el 44.82%, el derechista Jair Bolsonaro ganaba las elecciones de Brasil. A pesar de su retórica incendiaria, Bolsonaro logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción. Este 1 de enero tomará posesión sustituyendo a Michel Temer. En Costa Rica, el ganador del balotaje fue Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana, que obtuvo poco más del 60% de los votos frente a 39% de su contrincante, el predicador evangélico Fabricio Alvarado. Mientras tanto, en Estados Unidos, la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump, quien mantuvo la mayoría en el Senado, lo que le garantiza, al menos, mantenerse en el poder ante el deseo de los demócratas de instaurarle un juicio político para destituirlo, por el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y el pago de sobornos a mujeres que tuvieron relaciones con Donald Trump. Además, los comicios estadounidenses dejaron varios hechos inéditos para la política de ese país, con las dos primeras mujeres musulmanas electas al Congreso, además de las primeras 2 mujeres indígenas que también tendrán sus escaños, todas ellas demócratas. España y Perú también cambiarían de presidente, sin embargo no sería por elecciones. Mariano Rajoy fue destituido el viernes 1 de junio en una moción de censura por el Parlamento y fue reemplazado por el socialista Pedro Sánchez, mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski
anunció su dimisión, que más tarde el Parlamento aceptaría con 105 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. En su lugar quedaría el entonces vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra, quien prometió tiempos mejores en el país. Hasta aquí llegamos con este programa especial donde hacemos un repaso de lo más importante que ocurrió en Jalisco, en México y en el mundo. No nos queda más que agradecer su presencia y por supuesto su preferencia en este 2018 en Señal Informativa. A nombre de todos los que trabajamos en Canal 44, de todo el equipo, les deseamos felices fiestas y un año 2019 lleno de prosperidad y logros. Fuerte abrazo para todos.